muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por ser parte de esta ceremonia de clausura. Y como ya es habitual en nuestro festival, tenemos otro homenajeado que en esta oportunidad es muy relevante para nuestra historia de nuestro cine, obviamente también para el teatro y para la televisión. Pero antes de contarles quién es esta persona, quiero saludar a mi compañera Chandra Espinosa, que nos va a estar acompañando también a lo largo de esta entrevista. Hola Chandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes, nos volvemos a encontrar una vez más con otro homenajeado tan importante. Ya habíamos tenido a Delfina y a Carlos Flores. Así es, volvemos nuevamente a las pistas después de estas 3 semanas de mucho cine chileno y diálogo y exhibiciones para dar a conocer a este gran homenajeado nuestro que también formó parte de uno de los diálogos del nuevo cine chileno. Así que yo creo que sin más rodeo demos pie y veamos este gran homenaje a Nelson Villagra Garrido por su trayectoria actoral en cine. Nelson Villagra Garrido. Trayectoria actoral en cine. Nelson Villagra Garrido nace en la localidad de El Carmen, en la región de Ñuble, un 9 de agosto de 1937. Actor de teatro, cine y televisión, destacó por participar en la renovación del cine y el teatro chileno durante la década de los 60. Su interpretación en el clásico nacional El Chacal de Nahuel Toro, película de 1969, lo ha situado como parte fundamental de la memoria histórica y cultural del país. En 1958, Nelson Villagra egresa de teatro de la Universidad de Chile, para luego fundar junto a otros jóvenes actores el Teatro Experimental de Chillán. Ese mismo año se une al Teatro de la Universidad de Concepción, junto a un selecto grupo de artistas de las más diversas áreas, fundamentales para el crecimiento cultural del país durante la segunda mitad del siglo XX. Si bien su primera aparición en el cine fue en la película Regreso al Silencio, de Nahum Kramarenko, en 1967, es en Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz, donde empezaría una carrera cinematográfica y que posteriormente va a consagrar tempranamente por su interpretación como Jorge del Carmen Valenzuela Torres en el clásico del cine chileno y latinoamericano El Chacal de Nahuel Toro, película de 1969 dirigida por Miguel Litín. En 1972 participa en la película La Tierra Prometida, también de Litín, la cual no es terminada. Tras el golpe de Estado en 1973, debe huir al exilio, radicándose en Cuba, donde trabajó con los directores cubanos Humberto Solás en Cantata de Chile, 1975, y Tomás Gutiérrez Alea en La Última Cena, 1976. Villagra será protagonista fundamental del llamado cine del exilio durante los años 70 y 80, trabajando junto a los directores Miguel Litín, Patricio Guzmán o Antonio Skármeta. Su papel en el rol de un torturador para la película Prisioneros Desaparecidos de Sergio Castilla de 1979 lo hace merecedor del premio al mejor actor en el Festival de San Sebastián en la versión de ese mismo año. Tras retornar a Chile en la década de los 90, es partícipe del largometraje Amnesia, dirigida por un joven Gonzalo Justiniano. Durante los 90 se une al área dramática de Canal 13, donde participará con los más diversos roles durante la llamada Edad de Oro de las teleseries. A partir de esa etapa, desarrollará una larga relación con la televisión y que permanece hasta el día de hoy. Vuelve al cine en los años 2000, con películas como Paraíso B, Tendida mirando las estrellas y El Regalo, de Cristian Galás. En 2016, recibe la medalla a la trayectoria por los 75 años del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Nelson Villagra es uno de los actores más reconocidos del país, tanto por su impronta como por su talento y versatilidad. Ha dejado una huella indeleble en la memoria cinematográfica, teatral y televisiva del país, creando personajes que han sabido superar el paso del tiempo, alojándose en la fibra más profunda de las audiencias y el público nacional. Es por esto que la organización del 13º Festival de Cine Chileno, FECICH, reconoce a Nelson Villagra Garrido por su trayectoria nacional en cine chileno.
Bueno, Nelson, preguntarle qué significa para ti este homenaje viniendo de un festival regional y que exhibe únicamente cine chileno y también considerando que está fuera de tu país. Bueno, como dije antes en una conversación de ayer, creo, con el festival, pienso que el ser regional le da un valor especial, porque sabemos las dificultades que hay en nuestro país para emprender tareas culturales fuera de la capital. De tal modo que me siento muy satisfecho de recibir un homenaje por parte de un festival de la región, puesto que yo también provengo de una región, de la ciudad de Chillán, en la cual me inicié como actor en el teatro amateur de la ciudad, de tal modo que valoro todas las actividades que se hagan fuera de la capital. Yo también trabajé muchos años en Concepción y justamente en esos años logramos romper el centralismo cultural con la actividad que hicimos en la Universidad de Concepción. Recorrimos todo el país prácticamente desde Viña del Mar hasta Punta Arenas, hasta Tierra del Fuego en realidad. Llegamos hasta allí. De tal modo que, en fin, las regiones para mí son muy importantes y estoy muy agradecido, por tanto, de este homenaje que este festival me ofrece. Gracias, Nelson, gracias, Nelson, por tus palabras, porque para nosotros como festival también es un gran honor poder rendirte este homenaje, de celebrar contigo esta posibilidad de quizás reencantar, digamos, a las personas, digamos, con el cine que tú has hecho, con las películas que tú has realizado. Entonces, yo creo que eso para nosotros es súper reconfortante, digamos, y por lo menos lo que ha sido este festival, yo creo que lo ha puesto en valor también. Nelson, yo te quería preguntar, justamente de acuerdo al diálogo que tuvimos hace unos días atrás, conversando acerca del nuevo cine chileno, de esa época tan especial de nuestro cine, como tan emblemática, yo diría. ¿Qué sería lo que más podría destacar de ese periodo? En ambos sentidos, quizás como pensando cómo se hacía cine en esa época y también cómo era el cine, o sea, en el sentido de cómo lo hacían, digamos, desde detrás de cámara, digamos, y cómo era el cine en cuanto al contenido. Bueno, se dio una etapa en los años 60, una etapa, diría yo, una etapa sociocultural en el país entero. Había un ascenso de la participación social, del querer estar presente en las diferentes reivindicaciones que se necesitaban en ese entonces, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural. De tal modo que el cine se inscribió en ese contexto, en un contexto de una gran estímulo, de un gran empuje por superar los problemas que teníamos en ese momento en el país, que pues intentamos hacer todo lo posible por superar esos problemas, y el cine participó justamente indagando, metiéndose en la realidad social de nuestro país y en los sectores a veces más disminuidos, más desvalidos, como en el caso del Chacal. Los mismos Tres Tristes Tigres también es una indagación en un sector un poco de lumpen, de gente que no pertenecen a una clase específica social, sino se mueven entre proletario y media burguesía, o en fin, en un sector medio. Y es una indagación muy interesante la que se hizo por nuestra parte, en la que me tocó a mí participar, pero en ese tiempo fuimos un grupo grande de diversos realizadores, actores, técnicos. Todos participamos, y participamos además de una forma muy importante, que era fundamentalmente el placer de crear artísticamente, el placer de indagar en nuestra realidad sin pensar ni en el éxito
ni mucho menos en el éxito económico, porque no, económicamente hacíamos cuotas realmente para trabajar o arrendar cámara o cosas de ese tipo, los materiales fílmicos, el celuloide de aquel tiempo, en fin, todo era un esfuerzo colectivo. En un momento dado se recibió el apoyo, y eso es mérito en realidad para Frey, a pesar de muchos otros defectos, pero en este sentido apoyó en un momento dado con una ley al cine chileno, restando el impuesto de las entradas al cine, dedicándolas a las producciones de cine, lo cual evidentemente fue en ese momento una gran ayuda. Pero todo era así como muy artesanal. Es decir, las cámaras eran siempre, por lo menos las que yo recuerdo, y creo que el otro día alguien recordó, una cámara sirvió para 4 o 5 películas. Claro, se pasaban la cámara de un rodaje a otro. De un rodaje al otro rodaje. Porque eso era, y la cámara era de cine experimental de la Universidad de Chile, ¿no? Eso te da una pauta que todos los demás esfuerzos consistían en hacer cuerpos colectivos, en que todos nos apoyáramos, porque no había posibilidad de estrellato, ni cosas de ganarse el mercado, en fin, todo ese tipo de parafernalia un poco frívola. No había ninguna posibilidad de hacerlo en aquellos años. Todo fue sucediendo por un interés más bien pues, social, un interés cultural que teníamos todos por rescatar, digamos, los valores populares que podía haber en los diversos sectores sociales chilenos. Y eso fue lo que intentamos hacer. Y en ese sentido, Nelson, ¿cómo se vislumbraba el cine en los años de la Unidad Popular? Bueno, precisamente la emergencia de diversos sectores que empezaron a participar socialmente empezó a avisarnos un poco a que venía una nueva ola, digamos, de reclamos, de reivindicaciones que la gente necesitaba. Recordémonos que precisamente en los años, yo diría tal vez a partir de los años 40 y tantos, 50, la ciudad de Santiago por lo menos empezó a llenar de un cinturón de poblaciones callampa, que le llamábamos, que se provocaban a propósito de tomas de terreno ilegales, es decir, gente que irrumpía desde las provincias, irrumpía en la ciudad de Santiago pensando que allí podía haber una posibilidad de mejorar su situación económica. Y claro, se encontraban con muy pocas oportunidades de trabajo, a pesar de que la gente participaba en diferentes industrias, trabajos esporádicos, trabajos temporales también, porque de la gente que llegó a Santiago venía mucha gente efectivamente campesina, no venía de otros pueblos, sino del campo. Y por tanto, era gente que desde la población callampa también salía a las haciendas que rodeaban Santiago para trabajar en tareas agrícolas. Bueno, y todo esto entonces dio un estímulo a los partidos políticos que defendían o querían defender los intereses populares, incluido la propia democracia cristiana, que se vio compelida a tener que salir con una consigna como la Revolución en Libertad, por ejemplo, que alentó muchísimo, esa consigna alentó muchísimo a otros sectores populares, de tal modo que se creó una corriente que nos influyó a todos, a políticos, a gente de la cultura, a intelectuales, a gente obrera, y como digo, y a los partidos políticos. Es decir, todos tomaron mucha importancia. La participación electoral
comenzó a ser mucho mayor que antes, y todo ese contexto nos sirvió a nosotros para avisorar un futuro más esperanzador. Y yo diría que se podrían definir así. Empezamos a vivir, a partir de los 60, empezamos a vivir años de esperanza. Y esa esperanza culminó, para muchos de nosotros, en el triunfo de la Unidad Popular con Salvador Allende. Y pensamos que era el momento, bueno, aquello fue emocionante. Es decir, los que participamos en la noche del triunfo de Allende frente al edificio de lo que era la Federación de Estudiantes en esos años, que era al final de la Alameda, casi al llegar a la Plaza Italia, ahí estaba la Federación de Estudiantes, y allí, en el balcón, fue su primer discurso de Allende. Fue emocionante. Después de eso nos fuimos, muchos de nosotros, a una peña folclórica, a la peña de Chile Ríe y Canta, que dirigía, ¿cómo se llamaba? Nuestro amigo Chillanejo, por lo demás. En este momento se me escapa el nombre. Fernando, bueno, en fin, tenía una peña, porque él tenía un programa radial que se llamaba la Peña de Chile Ríe y Canta, que hizo todo un rescate de lo que se llamó la nueva canción chilena, porque Claro. todo esto era el contexto en el que se estaba dando el cine. En la nueva canción chilena aparecieron creadores como Patricio Mans, por ejemplo, que yo diría que en un momento dado renovó realmente la melodía y el ritmo de la canción chilena. Y muchos otros, Alarcón, bueno, por supuesto Violeta Parra, que venía desde antes. Y todo ese contexto se daba en la literatura, como digo, en todos los ejes fundamentales que movilizaban a las masas se estaban dando en esos años. Así es que en ese sentido el colectivo de cine era propio de la época. No se podía concebir de otra manera sino trabajar colectivamente en equipo. Qué bello eso igual. Como que, claro, siempre dicen que el cine en parte en sí es como un trabajo en equipo, pero yo creo que en esos años igual se veía un poco más como extrapolado ese trabajo en equipo, ¿no? Digamos, lo que pasa es que en ese sentido yo diría que lo colectivo se daba en todos los terrenos, porque también se daba con el equipo técnico, con el simple acarreador del cable. Teníamos una relación de amistad, de complicidad, y en ese sentido creo que cuando llegamos a los estrenos de nuestras películas y se comenzó a exhibir el cine de esos años, y comenzamos a darnos cuenta que efectivamente el público también comenzó a responder, ¿no? Yo recuerdo que la primera película fue Los Testigos, la que yo hice, Los Testigos, de Charlie el César. Esa película desgraciadamente, no alcanzó a incluirse, diríamos, en este ciclo que se llamó el nuevo cine chileno. Justamente yo diría que por meses quedó fuera de ese contexto, e increíblemente no tuvo el mismo resultado que las películas que 6 meses después se inscribieron en este círculo del nuevo cine chileno. También sucedió algo similar con Los Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz. Tampoco tuvo éxito de público. Pero ahí, sobre todo, creo que fue por un problema técnico. El revelado que se hizo en Chile, desgraciadamente, fue muy deficiente. El audio, sobre todo, estaba pésimo. Yo pude ver realmente Los Tristes Tigres, lo vi en París, en la Cinemateca de París. Pude ver realmente y pude apreciar la calidad del film de Raúl. Pero posteriormente
diría que el primer éxito que rompió un poco de la desconfianza que el público tenía por el cine chileno, se rompió con El Chacal del Agua del Toro. Ese fue en realidad la punta de lanza que creó un acontecimiento verdaderamente extraordinario. Como creo que dije el otro día, que había unas colas impresionantes en los cines, Sí. Los cines tanto rotativos, luego a través de todo el país, las salas repletas en todas partes, porque claro, el caso de Jorge del Carmen era un caso que había conmocionado también al país años antes, de tal modo que ver un caso casi documental de Jorge del Carmen y de su horrible crimen, pues tenía la curiosidad del público por saber cómo había sido aquello. Y luego que, claro, como la película pretendía golpear la conciencia del espectador en el sentido de llamar la atención sobre la injusticia de la lucha de clases, eso procuró también un adicional a la película, que no solamente era una película de entretención o de conmoción, sino además una película que conmovía la conciencia. Sí, y de hecho, bueno, retomando un poquito lo que tú decías acerca de este término del cine chileno cuando es el golpe militar. Bueno, de hecho en esa transición hay una película que queda inconclusa, que no se termina, o sea, se termina después, que es La Tierra Prometida, también de Litín. Y de ahí en adelante, Nelson, tú emigras al extranjero, ¿no es cierto? Y empiezas a hacer teatro, cine, y ahí la pregunta es si ¿cómo podríamos decir si cambia tu forma de actuar en el cine, tomando en cuenta lo que pasa en Chile en ese momento? ¿Empiezas a escoger otros papeles? ¿Cómo se da ese hacer cine en el extranjero? O sea, de hecho se le llama, digamos, cine del exilio. Tiene, digamos, un denominativo muchas veces. Bueno, el comenzar a hacer cine en el extranjero, en el exterior, la verdad, sinceramente, no representaba otra cosa que en el caso de las películas chilenas, o sea, con tema chileno, que se hicieron en el exterior, como el caso de La Cantata de Chile, que fue la primera película que yo hice en el exterior, en Cuba, que fue el primer país que produjo una película, un film, en solidaridad con Chile. Fue para mí muy, como diríamos, lo hicimos con mucho agradecimiento por el gesto que había tenido Cuba de auspiciar y financiar un film con el mejor director que tenía en ese entonces Cuba, que era, ¿cómo se llamaba? Coño, la memoria empieza a fallar. En fin, esa película la hicimos nosotros con muchos chilenos que nos acompañaron, porque había muchos chilenos que estaban en el exilio en Cuba. Entonces, la mayoría de los extras y a veces pequeños roles eran hechos también por chilenos mezclados con algunos cubanos que colaboraban, porque la película se supone que se desarrollaba en el desierto chileno. Y comprenderán que Cuba, que es un país lleno de vegetación, era muy difícil reconstruir el desierto. De modo que se encontró una obra de piedrería, como se llama, una cantera. Había una cantera relativamente cerca de La Habana y gracias a la habilidad del fotógrafo de La Cantata, olvídense de los nombres porque en este momento me doy cuenta que, claro, también hacen, estoy hablando de Humberto Solás, me recuerda, Humberto Solás se llama, sí. el director de la película. Sí.
Y hasta hace poco me acordaba del nombre del fotógrafo que fue extraordinario. Nelson, perdona, René Largo Farías. René Largo Farías de la... Mira, está soplando todo ahí. Gracias. Está bien. Maravilloso. Bueno, esto estaba diciendo entonces que el fotógrafo de la cantata fue extraordinario en términos de poder ubicar los planos exactamente Claro. para las palmeras, ¿entiendes? Y no para la verde vegetación de la isla. Y fue muy sacrificada la filmación porque además se hizo de noche, precisamente por el problema del paisaje. Filmamos, yo creo que tuvimos como 2 o 3 meses en las noches, trabajando a partir de que apenas oscurecía, se comenzaba a filmar. Son muy pocos los planos que se hacen en el día. La mayoría son planos nocturnos. Y luego, como digo, la actitud como actor de hacer ese personaje, sobre todo además de la cantata, pues era reconfortante de algún modo, era como pues sabiendo que se le estaba haciendo un homenaje a todos los compañeros que en Chile estaban sufriendo todos los horrores de la dictadura, pues era muy insignificante para nosotros como personas, ¿no? Y todos los que participamos en la película, todos los chilenos y los compañeros cubanos que nos acompañaron, todos, era un espíritu de solidaridad increíble. Oye, perdón, Luego, y en sí. esa misma época, posterior, si mal no recuerdo, Sergio Castilla filma esta película que a mí me impresionó muchísimo. Yo la tengo que haber visto muy, muy joven, creo que recién salió del colegio probablemente, que era Prisioneros de Guerra. Y una película muy sorprendente, muy impactante, digamos, en el relato. Y ahí, además, tu papel es de un torturador, además. Tú te refieres a prisioneros desaparecidos. Perdón, prisionero desaparecido. Me equivoqué en el... totalmente, sí. Prisionero desaparecido. Sí, ese es de Sergio Castilla. Sergio Castilla. Cuando me propuso, fue en Cuba también, se produjo en Cuba esa película, con coproducción de Suecia, creo. Cuando me propuso el rol, Sergio, en la primera reacción le dije que no, que yo no podía ser un torturador, o sea, que rechazaba rotundamente hacer un personaje como ese. Posteriormente, él me insistió, me trajo otra versión, una segunda versión del guión, y me insistió, me dijo: Nelson, he arreglado el guión, quiero que lo releas y quiero que lo pienses, porque de verdad es justamente lo que tenemos que hacer nosotros, es precisamente presentar este tipo de personajes que son los que nos están haciendo daño horrible en este momento en Chile. Bueno, total, me convenció, y a partir de eso, en la reflexión que comencé a hacer para el personaje, bueno, empecé a tratar de meterme, digamos, en lo interno de un personaje, un torturador. Partí pensando que en realidad, de una y otra forma, todos alguna vez torturamos a alguien. No en el extremo, evidentemente, que un torturador, como en el caso chileno. Pero quiero decir que, de algún modo, manejando el poder cotidiano, muchas veces uno sin querer fuerza, estimula, en fin. De algún modo, es como cuando uno dice: ¿cómo puedo yo imaginarme un asesino? Bueno, parto matando una mosca, ¿no? Pero para eso sirve la imaginación del actor. Es decir, a partir de ese elemento empieza uno a dimensionar el matar una mosca, ¿no? Y comienza a crearse una imagen, porque así como las palabras crean imágenes de realidades que no existen, más que solo nuestra imaginación,
pues también la imagen en sí misma también crea otras imágenes en nuestra imaginación. Y entonces se van enlazando y van creando una dimensión que en un momento dado ya no la manejamos nosotros. Se autonomizan las imágenes y se va creando lo que después denominamos como fenómeno artístico, ¿verdad? Es decir, es algo que se independiza de uno y es uno el que queda en realidad obedeciéndole a esas imágenes. De tal modo que yo me di cuenta que el mito de la patria, que es la que tenía a mi juicio mi personaje, que defendía la patria torturando, él realmente estaba convencido que quería hacer eso. A mi juicio como actor, yo creo que los torturadores quieren convencerse, porque la primera tortura es probable que lo hagan como patriotas, entre comillas, pero cuando se dedican a eso, es que entonces tienen ellos que hacer el esfuerzo por convencerse de ese patriotismo, en definitiva, de un mito. Y el mito adquiere en ellos la suficiente fuerza para ser capaces de llegar todos los días, después de haber estado en su casa, llegar nuevamente a insultar y a darle golpes y a meterle golpes eléctricos, bueno, y a hacer las barbaridades horribles que hicieron en nuestro país, que se desprestigiaron como seres humanos para siempre, evidentemente, y fue muy difícil ver la violencia con la que actuaban, yo reproduciendo como actor la violencia con los personajes, y además coincidentemente el personaje Medina, o sea, el actor Medina, que es uno de los que yo torturo, él había sido torturado. Él había pasado ya por una casa de torturas, ¿no? Y creo que una chica también una chica morena, como la memoria, estamos jodidos. Bueno, pues esto eran personas que habían pasado por campos de concentración y casas de tortura. Es decir, que las narraciones que ellos nos hacían coincidían con las narraciones que le habían hecho otros torturados a Sergio Castella, porque a todo esto Sergio hizo el guión en base a los testimonios. Quiero decir que la película es bastante documental, no hay inventos, realmente es como el chacal del caso de Nahuel Toro. Es decir, es un testimonio de los textos que hubo. Entonces, muchos compañeros confesaron, dieron cuenta, digamos, de su paso por las casas de tortura, y eso fue lo que nos sirvió a nosotros como elementos de composición para nuestros personajes. Es un personaje muy desagradable de recordar, digamos, Sí. porque es, no vuelve todo. Nadie que llegue a ese estado de ser torturador. Sí. Igual tuvo como, en términos de personaje, hablando, quizá una redención con Amnesia, ¿o no? Cuando hace ahí usted como que rompe un poco eso de esa parada de ese torturador y llega a un punto tan humano de la persona, en este caso de su personaje, que no recuerdo cómo se llamaba en este momento, pero es una ruptura. Capitán Mandiola. Capitán Mandiola. Ahí es, Mandiola. Sí. Sí. Pues mira, ahí como... Sí, ahí reivindicamos un poco la situación del militar. Porque claro, supongo que hasta el día de hoy, en el ejército nuestro, habrá, por supuesto, gente con dignidad, gente que no ha perdido lo que ellos llaman el honor del soldado, ¿no? Cuyo honor no puede llegar a torturar. Es decir, la tortura es una cuestión que va contra el honor humano, de tal modo que han perdido el honor como soldados todos los que fueron y son torturadores.
Pero en fin, este personaje, el capitán Mandiola, precisamente él le dice en un momento dado a su mayor, telefónicamente, sí, le dice que él no, por radio es la comunicación. ¿Verdad? Sí. Que no va a acatar la orden. Ajá, que no va a acatar esas órdenes, que él no se metió al ejército para ser un cabrón o algo así, ¿no? Y en fin, se ve un tipo distinto, pero a su vez también se ve que es de los escasos oficiales del ejército que tomaron esta actitud, como los hubo, efectivamente. Hubo gente que tomaron una actitud digna, a algunos de ellos les costó la vida, ¿no? Sí. El caso del padre de la Michelle Bachelet, ¿no? Y otros, varios oficiales y soldados. Eso para mí fue muy, muy importante, haber hecho ese personaje, porque creo que fue una manera de llamar la atención también sobre los soldados y sobre los oficiales, que es posible dentro de las graves circunstancias conservar, digamos, el honor y conservar la idea de que a pesar de todo, aunque tengamos enemistades, aunque tengamos posiciones distintas, no podemos ser enemigos, ¿no? Y ni aún el enemigo se le puede tratar de esa forma. Aparte de que con la tortura, los que pensaban que con la tortura se podía llegar a la verdad, es imposible, porque con la tortura tú dices que el sol no existe y que la gravedad tampoco existe. O sea, te hacen decir cualquier cosa, ¿no? Sí, totalmente. Y Nelson, cuando llega la democracia a Chile, tu regreso es paulatino aquí al país. ¿Y por qué se da de esa forma? Y quizás tenía la esperanza de un nuevo Chile, de que fuese distinto, y en el ámbito, claro, social también, pero sobre todo de las culturas y del cine también de ese momento. Sí, yo la primera vez que decidimos echar un vistazo por Chile fue en el 79, creo que fue el 79. O sea, ya vuelta la democracia, ¿no? Porque yo tuve prohibición de entrar a Chile. Yo estuve en la lista de los últimos 100 que no podían, que tenían prohibición de entrar a Chile. De modo que cuando se levantó a propósito del plebiscito, se levantó la última lista de las 100 personas y yo quedé entonces con la posibilidad de ingresar al país. Y así fue. Volví con mi mujer, con mi esposa, para mostrarle cómo era el país. Y llegamos de visita, me recibieron los compañeros con mucha solidaridad, se los agradeceré siempre. Me hicieron una recepción en un café en Santiago que se llamaba El Biógrafo. Hubo mucha gente, y agradezco mucho ese gesto solidario. Y luego fui a la provincia, fui a mi ciudad, a ver familiares, y no recuerdo si fui a Valparaíso en ese momento, no recuerdo. Tal vez llevé a mi mujer a conocer Valparaíso por el mito aquel de Valparaíso de múltiples colores. Sí, puerto principal. Sí, que la canción realmente, con respecto de la película Valparaíso, mi amor, me parece una denuncia horrible Sí. entre el mito y la realidad. Pero bueno, para no perdernos, al regreso sí noté algo que me sorprendió un poco, que muchos de mis compañeros estaban en el rol de emprendedores, es decir, habían formado pequeños negocios, pequeñas empresas, y estaban la mayoría en empresas audiovisuales, 2 o 3, digamos, ¿no? Y se había creado una esperanza.
había un ambiente como efectivamente de esperanza de que las cosas iban a cambiar, a pesar de que Pinochet estaba todavía como, ¿cómo se llamaba eso? Senador vitalicio. Vitalicio. En el Senado. Bueno, y vigilando, por supuesto, desde ahí lo que se hiciera y lo que no se hiciera. Entonces, eso fue la primera impresión que tuve, que la gente estaba con esperanzas de formar su pequeño porvenir, ¿no? Que iba a haber mucha ayuda, mucho apoyo, en fin, y así quedamos. Y luego entonces, a partir de esa experiencia, decidimos el año 97, creo. Sí, creo que fue el 97. Decidimos regresar al país con una obra de teatro que escribí yo en el exilio, que se llamaba El Señor de las Luces, basado en realidad en un libro que había leído yo sobre un profeta iraní, que es del siglo IV después de Cristo, que se llamaba Mani o Manes. De ahí viene el maniqueísmo, ¿no? De ese profeta. Bueno, yo escribí una obra que en realidad pretendía decir que así como el maniqueísmo había pasado a la historia, también nuestras consignas, nuestra lucha social y nuestras frases heroicas y eso, seguramente también estarían pasando a la historia. Porque en ese momento que yo regresé a Chile, las torturas eran asunto que todavía estaba ejecutándose, más solapadamente, pero todavía había gente torturadas y por supuesto muchos presos, detenidos todavía. De modo que la obra tuvo una cierta repercusión. Mucha gente no entendió la clave de lo que yo quería decir y se perdieron un poco en esto del maniqueísmo. Pero bueno, fue el intento. No fue una gran obra, la verdad, desde mi parte como autor no fue una gran obra, a pesar de que había ganado un premio aquí en Montreal, curiosamente, traducida al francés. Esa obra había ganado un premio para ser representada. Y a mí, primero hicieron una lectura dramática o dramatizada, como se llama. En el escenario, los actores de quebecois hicieron una lectura dramatizada. Y a mí no me gustó la dirección de esa lectura dramatizada. Y cuando me llamó la directora del teatro para decirme que querían representar la obra, ya ponerla en escena, le dije, ¿quién la va a dirigir? La misma persona que dirigió la lectura dramatizada. Ah, no, entonces no. Hasta el día de hoy, yo siempre he creído que soy una persona más bien modesta, pero hasta el día de hoy no comprendo qué pasó por mi cabeza. Yo no era autor dramático, no tenía ningún nombre como autor. En definitiva, aquí en Montreal sí había hecho, creo que 2 o 3 películas con papeles menores. Es decir, había hecho una con un papel importante, pero había pasado un poco inadvertida. Total, no tenía ningún currículum nacional aquí en el Quebec como para decir no. No. Con esta directora, no. Y me quedé sin que la presentaran. Hasta el día de hoy me arrepiento, pero hasta el día de hoy sobre todo me avergüenzo de haber tenido esa desfachatez de decir que no, coño. En fin, pero bueno, esta obra fue la que llevamos a Chile y tuvo un resultado, curiosamente en provincia gustó más que en la capital. Y luego en la capital, cuando volvimos de la provincia, nos metimos en el barrio Bellavista de Santiago. Había una salita muy amable que Cámara Negra se llamaba la sala. Pues ahí nos metimos con la obra y ahí sí funcionó muy bien. Era una sala pequeña y funcionó estupendamente. Tuvimos creo que 15 días a sala llena y fue muy, muy, muy gratificante para nosotros ese viaje.
Pero bueno, en ese momento me di cuenta, la obra terminaba reclamando por el excesivo consumismo, por entregarse a la materia, decía el personaje, que era maniqueo, ¿no? Era espiritual, él muy espiritual y eso. Entonces terminaba en un discurso llamando la atención que estábamos siendo llamados por la materia, por el consumismo, y eso nos iba a llevar a las tinieblas y no nos iba a dejar alcanzar la luz, porque él era un iluminado, el personaje Le Savant se llamaba, el sabio, ¿no? En fin, entonces esa obra quería dar cuenta de eso, que yo me daba cuenta que efectivamente el Chile estaba entrando en ese terreno del consumismo, en el 97, estoy diciendo, ¿no? Y eso fue lo que me extrañó, porque verdaderamente mis propios compañeros estaban en el afán de hacer crecer sus empresas. Empresas, ya no eran pequeñas empresas. Algunos habían adquirido una cierta prestancia como empresarios y estaban ganando un buen dinero. Me dejó un poco descolocado eso. Y entonces yo creo que nos volvimos a Montreal, pero finalmente a los pocos meses después decidimos regresar a trabajar, a insertarnos en el trabajo teatral en Chile. Y efectivamente volvimos con mi mujer. Felizmente tuvimos bastante éxito, diría yo, mucho éxito con las obras que presentamos, y recorrimos mucho la provincia también. Y uno de nuestros grandes éxitos, que fue nuestra despedida, precisamente fue con una obra de una autora francesa, La amante inglesa, una obra que fue muy, tuvimos que reestrenarla 2 veces para despedirnos. Finalmente nos despedimos con esa obra. Otra, La ópera inmóvil, también tuvo mucho éxito. Yo, mientras tanto, trabajé en televisión y algún cine. En ese tiempo creo que hice la Amnesia. No, la Amnesia se había hecho antes. Había ido específicamente a hacer Amnesia yo. Esa fue la segunda vez que volví a Chile, creo, el 92, creo. Por esa época, creo, Nelson, que estaba tendida mirando las estrellas. ¿Te acuerdas? Tendida mirando las estrellas, estaba Paraíso B, como fines de los 90, más o menos, claro, ¿cierto? Más o menos por esa época, o posteriormente. En fin, ahí ya tengo una confusión, porque claro, fundamentalmente fue el teatro el que me llamó más la atención. Tendida mirando las estrellas fue una película muy especial. Sí. Y para mí un rol muy especial, pequeño. Hice un rol pequeño, pero encantador. O sea, me encantó hacerlo y construirlo. Porque Andrés Rax se llamaba el director, que murió desgraciadamente joven, me dejó que yo creara por la libre lo que yo quisiera. E inventé un personaje exboxeador. Y en fin, y creé todo un asunto alrededor de ser boxeador. En fin, me gustó mucho el personaje, y la película además muy interesante. Está hecha con mucha finura. Desgraciadamente... y que se demoró en hacer, se demoró en terminar, de hecho. ¿Te acuerdas? Se demoró harto tiempo en volver a... Creo que fue filmada como en el 97 y después se estrenó como en el 99. Tuvo varios años sin poder terminarse. Pero es como tú dices, una película muy, muy dedicada, digamos. Sí. Oye, Nelson, ¿cuándo decides volver a Canadá nuevamente? ¿Cuál es? ¿Podemos saber por qué es ese regreso? ¿Hay una decepción de Chile o es otra cosa? ¿Por qué volví? ¿Por qué regresé aquí? Claro. Regresé aquí muy sencillo, porque cuando me metí en la última vez que volví a Chile, volví a trabajar en televisión, en Reserva de Familia, se llamaba la teleserie. Una producción bastante digna dentro de lo que eran el género teleseries. Me pareció una producción bastante profesional.
basada en un texto original de la televisión española, que yo había visto, por cierto, la teleserie española por internet, y cuando me ofrecieron ese teleserie y ese rol desde Chile, dije, hombre, pues sí, la acepto, aunque no me gustaba mucho la televisión, pero me pareció interesante el rol. Y volví entonces a hacer esta teleserie. Pero en ese momento ya, y esto era, estoy hablando creo que del 12, creo que del 2012 estoy hablando, con la... Posiblemente. Sí. Sí, Cuando posiblemente. trabajé en esta teleserie, sucedió que en todas las veces que yo había ido a Chile, me había ido bien económicamente. Y sabía perfectamente que me iba bien a mí, pero no ni a todos los actores, ni mucho menos a las gentes que seguían estando en las poblaciones y las situaciones marginales, bueno, todo aquello. Pero sobre todo, me venía molestando desde la primera vez que volví, es que desde el punto de vista de la justicia, no había justicia. Porque lo que hablamos antes de los torturadores, de los incentivadores de la tortura, de los protectores de la tortura, de los pro golpe, de los que se alimentaron del golpe y se enriquecieron con el golpe. Toda esa gente andaba por la calle de corbata y dándoselas de demócratas. Eso me empezó a asquear. A la medida de los años me empezó a dar repugnancia verdaderamente. Y cuando fui en la última teleserie esa en que ganaba un buen dinero, yo dije, ¿qué posibilidades me quedan a mí? Que yo quiera buscar un contrato ahora estable en la televisión y quedarme a cuerpo de rey viviendo, ganando bastante dinero, sabiendo que todos estos cabrones que andan por la calle de corbata hablando de democracia fueron los que hicieron todas las masacres que han hecho en este país, toda ¿cómo diría? Esa suerte de obsesión por el dinero que tiene la clase dominante de mi país, que no salen de una mentalidad neocolonialista todavía. Es decir, seguimos siendo colonos el resto del país, seguimos siendo a merced de sus ganancias. No tienen, como decía el otro día, no tienen sentido del Estado. No hay una concepción de dirigentes, simplemente de ganadores de dinero y de vendedores, además de nuestros intereses, porque no han sido ni siquiera capaces de mantener nuestras materias primas bajo su dominio, sino que los han cedido a los capitales extranjeros. Toda esa situación me molestó al punto de decir, yo no quiero ser uno más de los que tienen que cerrar la boca, ganar dinero, vivir bien, y aquí que cada uno se les arregle como pueda. Eso me pareció que era para mí insoportable, porque yo había sido una persona que me había comprometido mucho con la lucha social en mi país. De verdad que había un cambio, una necesidad de cambio, una necesidad de sociedad equitativa. Yo no estaba tampoco por las expropiaciones, ni quererle quitar esto al este y esto otro. No. Se trata de hasta el día de hoy, es una sociedad equitativa en la cual haya gente que pueda decir, soy capaz de alimentarme, tengo salud asegurada, tengo educación asegurada, ¿entiendes? Es cosas vitales, vivienda. Hay dinero de más en Chile para hacer esas cosas. No puede crearse una política como la que hay hoy día, que descaradamente han dicho, no hay para todos. Punto. O sea, tranquilo todo el mundo porque no hay para todos. Hay solamente para una clase determinada que vivimos muy bien, estupendamente, pero los demás tienen que recibir migajas porque no hay para todos. Apoyado por Premio Nobel de Economía. No me acuerdo en este momento el nombre, pero es el que les metió la idea de que no había para todos, ¿no? Y entonces
efectivamente en mi país hay un corte radical entre la gente que vive muy bien y la gente que vive muy mal. A mí me resulta insoportable. Más aún porque como habían pasado muchos años que había vivido en Cuba, en donde había pobreza, pero no miseria, y mucho menos abuso de poder, de riqueza contra gente pobre. Había salud gratuita, educación gratuita, bueno, en fin, vivienda, toda una serie de reivindicaciones que ya se las quisiera Chile para un fin de semana. ¿Entiendes? O sea, y luego aquí, donde vivo, en Quebec, en Montreal, ahora yo vivo fuera como a 40 kilómetros al oeste de Montreal, en un pueblo muy bonito, muy tranquilo, y aquí es que yo no veo, nunca he visto estirándose una mano pidiendo una limosna. Es decir, vivo en un régimen eh, eh, socializada la salud, que es lo que me permite además vivir a mí cómodamente, ¿no? Y en fin, vivo en un mundo diferente. Y como dije el otro día, he perdido el hábito de soportar la miseria y la pobreza a mi lado, sin hacer nada. Perdí la costumbre. No soy capaz de vivir en medio, yo viviendo bien, sabiendo cómo viven los otros. Nosotros le pagábamos el doble, creo que casi el triple, a las empleadas domésticas que se llaman en Chile, a la gente de servicio, porque los dos trabajábamos, y tuvimos, cada vez que estuvimos en Chile, instalados más o menos, siempre tuvimos alguien que nos ayudaba en casa. A esas personas les pagábamos el triple de lo que era el salario mínimo que había en aquel tiempo, que era una ridiculez, una estupidez. O sea, me acuerdo que mi señora me decía, hombre, yo voy al mercado y en una salida al mercado gasto lo que es el salario mínimo, ¿no? Es decir, el abuso allí es excesivo, es verdaderamente es insoportable. Eso fue, en definitiva, el descaro que tienen hoy día los que participaron en el golpe, los que auparon el golpe, los que auparon la tortura, los que defendieron a los torturadores, hasta el día de hoy los defienden. Esa hipocresía para mí no es soportable y prefiero estar aquí tranquilo, retirándome antes de tiempo de mi profesión, pero me tengo así aquí cuando me acuesto en las noches, mi conciencia tranquila, no me he vendido, me pude vender, obviamente, me pude vender, digamos, como actor, haber estado también muy cómodamente viviendo allí, más cómoda que aquí, económicamente, claro, en Chile, pero prefiero vivir aquí con modestia, tranquilo y en paz con mi alma, con mi mujer, con la familia que tenemos aquí. Algunos viven aquí en Montreal, hay otra familia que vive allá en Brighton, en Inglaterra, con nietos, en fin, qué sé yo. O sea, no son hijos míos, son hijos de mi mujer, pero a esta altura, 30 y casi 40 años, son prácticamente como mi familia, ¿no? Tengo otro hijo además que está por allí, por México, con el cual me carteo y nos metemos en Zoom, en fin, las comunicaciones que hay hoy día. Así que, en fin, no me puedo quejar. Estoy felizmente casado con una mujer adorable, que ya ves que hasta me ayuda a memoria. Así que, maravillosa. Así que muy bien, no me puedo quejar. La vida me ha tratado bien después de todo. He pasado algunos peligros, por supuesto, pasé, digamos, pero ya todo eso quedó out. Importante, Nelson, las palabras muy emotivas, pero además creo que nos llegan como sociedad chilena. Es cierto que creo que es importante hacerse esa introspección todo el tiempo. Chandra, tú querías preguntar algo más, ¿no es cierto? Sí, de preguntar sí, pero también decir respecto a lo último que dijo Nelson, de que, no sé, yo encontré súper válido el sentido de
buscar como persona, como ser humano, la propia comodidad y decidir dónde uno hacer su vida. Y eso es algo que muchas veces acá en Chile se le critica, y también se le critica al rubro de los actores o de las figuras públicas dentro del arte, la cultura u otro. Y decirle como de mi parte que bien, me alegro de verdad que claro, pues que haya logrado estar donde quiera estar y con su propia comodidad y con su conciencia tranquila, como decía usted. Para mí, de verdad, muy valorable a mi joven edad escucharlo en ese sentido, como que gracias. Y hacer quizás también la pregunta ya ahora de viendo la cantidad y la gama y amplia diversidad de personajes que usted protagonizó, si tuviese alguna, no quiero decir favoritismo, pero elegir alguna película de la vida en la que usted actuó, ¿cuál elegiría y por qué? Bueno, ¿De qué puede elegir? yo diría que tal vez la película más universal de las que he hecho, creo que puede ser La Última Cena, una película cubana, porque esa película plantea una severa crítica respecto de la manipulación del poder, que en el caso de La Última Cena, la manipulación la hace el conde, el personaje, la hace a través de la religión, ¿no? La Última Cena se trata de del conde, de un conde de la conquista, digamos, que vive en Cuba, que tiene un cañaveral, él es productor de azúcar y tiene esclavos. Y entonces un día decide invitar el día de Viernes Santo, decide invitar a 12 de sus esclavos que se sienten a la mesa con él a cenar, un poco para repetir la cena de Jesucristo, ¿no? La última cena. Y los esclavos son, por supuesto, son todos africanos. Y en ese tiempo, africanos muy de su propia cultura, sin recibir todavía la cultura que podía haber en Cuba, ¿no? Es decir, no tenían una relación más que entre ellos, entre los esclavos. De modo que su lenguaje incluso era muy precario. Y es una película muy interesante por la confrontación que hay entre el conde, sirviéndose de la religión, intentando hacer esta cena con los esclavos, que por lo demás los esclavos están maravillosamente bien interpretados por los actores. De los actores creo que hay uno solo profesional. Todos los demás son compañeros afros, sencillamente. Pero lo hacen extraordinario. Es una película que vale la pena ver, realmente. Bueno, esta película que ha tenido, por supuesto, premios en Europa, en fin, en propio Cuba también. Acaban de restaurarla en Venecia a propósito, y con esta película iniciaron el Festival Internacional de La Habana ahora en estos días, festival que esta vez se hizo vía cibernética, claro, o sea, no con público, ¿no? Y esta película fue la película de estreno, junto como un homenaje para el director, que fue Tomás Gutiérrez Alea, que murió desgraciadamente, un gran amigo y un gran director cubano. Bueno, esa película y el personaje del conde, muy ajeno a mí, muy ajeno, por ejemplo, al Chacal de Nahuel Toro, porque si tú pones las dos películas, pones el personaje de Jorge del Carmen y el conde, tú dices, no puede ser el mismo actor, como de hecho les pasó en una anécdota que cuento rápidamente, le pasó a Robert De Niro y al otro actor que siempre se me olvida el nombre, que es muy conocido también, en La Habana, precisamente en un festival de La Habana, fueron invitados a La Habana, Robert De Niro y el otro actor, que, coño, ¿cómo se llama? Que ¿El Pacino será? ¿El Pacino? No, si yo le dijera, si estuviera por ahí mi ayuda a memoria, me acordaría. Muy bien. Entonces, total, esos dos actores me los presentaron en el lobby de un hotel
Y entonces le dijeron, bueno, les presento a este actor, Nelson Villagra, que es un actor chileno que vive aquí en Cuba, que seguramente ustedes lo vieron porque a ellos les mostraron películas chilenas, o sea, películas en general del festival. Y le habían mostrado La Última Cena y El Chacal de Nahuel Toro. Y entonces, al presentarme, la persona le dijo, este fue el actor de La Última Cena. Oh, qué bien, es very well, ¿eh? Y bueno, y también este es el actor del Chacal de Nahuel Toro, que ustedes también vieron. ¿What? Que es el Chacal de Nahuel Toro. ¿What? Y me empezaron a rodear los dos. De arriba abajo. Diciendo, no puede ser. No puede ser el mismo actor. Bueno, en fin, esto para recalcar el hecho de que en general me gustó por lo demás siempre, y hasta el día de hoy me importa mucho el cómo de los personajes, el modo de los personajes. En eso consiste mi trabajo, en definitiva, como actor. Incorporar un modo particular, porque cada uno de nosotros tiene un modo. Eso es lo que nos singulariza. Es el modo en que decimos hola, o buenos días, o buenas tardes, o el modo en que nos enojamos, el modo en que nos reímos, en fin, es el modo particular nuestro, ¿no? Y yo intento en cada personaje que tenga modos particulares, modos suyos. Y entonces trato de transfigurarme buscando maneras de cómo poder llegar a comportarme, imaginándome cómo podría comportarse pues el Capitán Mandiola, el Chacal, el Jorge del Carmen, en fin, el Conde, o otros personajes que ustedes han visto allí en Chile, Tres Tistas Tigres, no sé, lo que han visto todos. Si ustedes se fijan, probablemente se darán cuenta que todos tienen un modo distinto y como que esa capacidad de transfiguración que me particularizó como actor me gusta porque pienso que en eso, insisto, consiste el trabajo del actor, en la creación de un modo. Esa es la creación del personaje. Porque no se trata de que yo diga hola como lo digo yo. Porque si hay una persona que dice hola, es otra persona, es otra persona que empieza a hacer otro gesto, en fin, y se transforma en otra persona. ¿Entiendes? Ahora hay que tener la capacidad de que eso te salga natural, espontáneo y creíble. Sí. Claro. Lo importante es que el espectador sienta que efectivamente estás frente a un personaje, no frente a Nelson Villagra. Todo un arte eso, total. Oye, Nelson, bueno, Chandra, yo creo que vamos a ir cerrando la entrevista. La entrevista. Y este homenaje también a Nelson. Hemos podido conocer un poco más, yo creo, indagar un poco más en la historia tuya, Nelson. Lo hemos pasado muy bien. Yo estoy fascinado escuchándote. Y creo que la gente que vea esta entrevista completa, por supuesto, lo va a disfrutar de igual manera. Simplemente quería agradecerte el tiempo que te has tomado para poder contarnos todas estas vivencias, todas estas anécdotas, y que también creo que son partes relevantes de nuestra historia, de nuestro país, de lo que es Chile. Y por eso también es este homenaje que nosotros extendemos muy humildemente hacia tu persona. Y evidentemente las puertas del festival de FESIX están abiertas siempre para ti, para tu familia, cuando anden por Chile. Sin duda que bienvenido aquí fue también. Y simplemente te quería pedir quizá unas palabras finales para despedir quizá esta entrevista junto con Chandra. Bueno, las palabras finales son simplemente, primero, de agradecimiento de poder tener estas conversaciones con ustedes, darle gracias al público que se ha interesado en mi carrera o en mis películas, en mi profesión, en fin. Sobre todo, importa lo que yo he hecho, no tanto lo que digo hoy ni mañana,
sino lo que he realizado. Eso es Nelson Villagra fundamentalmente. Es mi vida artística lo más importante que he hecho para el público, y lo he hecho siempre con mucho interés y con mucho placer, porque felizmente mi profesión la he hecho por placer. Eso es impagable, mucho más que el dinero, impagable. Así es que, chilenos, muchísimas gracias los que hayan visto y escuchado esta conversación. Y a ustedes, muchachos, les agradezco enormemente que estén empeñados en estas actividades culturales en región. Muchas gracias. Gracias a ti, Nelson. Chandra, ¿quieres también dar unas palabras de cierre también? Yo feliz de verdad tener esta oportunidad de entrevistarlo, y cuando yo supe que usted era también el mismo actor, el Chacal de Nahuel Toro, de otros, no lo podía creer. Sí. Yo creo que a mucha gente igual le pasa, y sobre todo gente también más joven que va recién incursionando en el mundo del cine chileno, y los actores también de los años del nuevo cine chileno, pero más que nada agradecer esta oportunidad, y feliz de también que el festival haya decidido homenajearlo y que la gente la quiera tanto también. El otro día en conversatorio me daba cuenta de eso, ahí detrás de las redes sociales, viendo cómo le mandaba mucho cariño y abrazo y admiración hacia su persona y a su carrera también, pues así que feliz. Muchas gracias. Bye bye. Bueno, con ustedes, entonces, muchas gracias, Nelson, por haber participado de este homenaje, de esta entrevista, y estaremos entonces en otra entrevista seguramente a lo largo de esta ceremonia de clausura. Muchísimas gracias y nos vemos prontamente.